Aleluya, gloria al Señor para siempre. Alabado sea Jesucristo. Dios bendiga a la amable audiencia de esta emisora cristiana Bellavista Estéreo 103.6 en el programa El justo por la fe vivirá. Amados, no se acomoden, más bien acomode su Biblia al lado suyo y abra las Sagradas Escrituras en la página del capítulo 20 de Hechos en el Nuevo Testamento. Hoy voy a comenzar un pasaje diferente. Está en el versículo 7, allí puedo ubicarlo, del verso 7 hasta el verso 12. Creo que estaremos ocupándonos de esta porción en los próximos 2 programas, incluyendo el día de hoy. Leamos con la bendición del Señor Jesucristo, del Padre Celestial y del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra de la siguiente forma: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aleluya. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El Señor añada bendición a su palabra, siempre viva y poderosa, la cual es digna de ser creída y obedecida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, amados escuchas, hoy, como les digo, comenzamos un nuevo tema en el libro, pero continuamos con esta extraordinaria relato de este libro concerniente a la correría apostólica y evangelística por los continentes de Europa y de Asia, específicamente por Grecia y el Asia Menor. Esta es la tercera correría apostólica de Pablo. Hoy vamos a ir con el apóstol, gloria al nombre del Señor, desde el norte de Grecia, en Macedonia, y nos vamos con él y nos trasladamos hacia Asia, específicamente hacia el puerto de Troas. Por eso el título de este pasaje que leí, esos 6 versículos, es Visita de despedida de Pablo en Troas. Debemos recordar, amados, que el apóstol a los gentiles llega ahora a Troas, pasa el mar Egeo, que dividía al continente, o divide al continente de Asia del continente europeo. Él se traslada del norte de Grecia, en Macedonia, más exactamente de Filipos, donde estaba allí con el evangelista, autor del libro de los Hechos llamado Lucas. Se trasladan hasta Troas, donde le esperaban 7 misioneros,
7 misioneros que se habían adelantado, porque todos estaban juntos hacía 5 días. Luego ellos duraron, los 7 misioneros que se adelantaron de Filipos hasta Troas, 5 días. Ellos se demoraron, Pablo y Lucas, 5 días en llegar de Filipos a Troas. Ahora bien, recuerde usted, amado, que el apóstol no estaba recorriendo lo que fue el trazado, el recorrido original. Él nunca pensó, después de llegar al sur de Grecia, a Corinto, su capital, nunca pensó volver en este tercer viaje a Troas. Desde el versículo 3, recuerde y puede revisarlo después, los planes, el recorrido original se trastornó. Entonces Pablo se vio obligado, por acechanzas que habían puesto los judíos enemigos contra él, a volver a visitar a las iglesias de Macedonia. Allí se quedó en Filipos celebrando la Pascua, donde estaba Lucas, el médico amado, y los 5 misioneros que le digo, los 7 misioneros, que eran Sópater, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, como lo dice el verso 4 de este capítulo 20, se adelantaron a ir a Troas, y allá esperaron a Lucas y a Pablo. Ahora, en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, dice que ellos llegan a Troas y se reúnen con los otros 7 misioneros. ¿Quiénes? Pablo y Lucas. Ahora, hay que hacer un recuento histórico para seguir el relato y rememorar, amado, que Pablo había visitado Troas en el segundo viaje, cuando estaba con Silas. Recuerde que allí Dios le dio una visión del varón macedonio, Hechos 16, 9 y 10. Y a raíz de esa visión, Pablo no pudo seguir predicar el evangelio con detenimiento, con quietud allí en Troas, porque tenía que obedecer lo que Dios le decía en la visión, que pasara a Macedonia y predicara allá. En ese tiempo el apóstol, poco después, o sea, dice la palabra del Señor ahora, que Pablo regresa allí a Troas, donde él había predicado, como le digo, en el segundo viaje misionero. Pero dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que ya existía una iglesia allí en Troas. ¿Cuándo se fundó esa iglesia? Muy posiblemente en los 3 años que duró Pablo ahora en este tercer viaje, predicando allí en Éfeso. Posiblemente él, Pablo, o alguno de sus misioneros acompañantes que lo ayudaban, viajaron en algún momento de esos 3 años hasta Troas y establecieron una iglesia allí. ¿Y por qué se supone de parte de los eruditos esto? Porque precisamente en a propósito, el segundo libro a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, verso 12, capítulo 2, Pablo, que la escribe precisamente en Macedonia, en esta tercera correría evangelística y apostólica, dice que cuando llegó a Troas para predicar el evangelio
de Cristo, aunque se le abrió puerta en el Señor. Esa frase, que se le había abierto puerta en Troas, ahora que cuando él comenzó o pasó de Troas para Macedonia, indica que ahora que él regresa sobre sus pasos, se devuelve por la contingencia, el incidente de la persecución de los judíos. Él llega ahora en el capítulo 20 de Hechos, pues ya estaba plantada una iglesia allí. Ya estaba plantada una iglesia allí. Entonces, esa frase, repito, se me abrió puerta, de 2 de Corintios 2:12, indica o confirma que de verdad había una iglesia ya fundada allí en Troas. Ahora que llega en el capítulo 20. ¿Por qué? Porque cuando se dice se abrió puertas en el Señor, no puede referirse a la predicación del evangelio, al evangelismo, porque todo cristiano que llega a una zona, a un país, a una nación, a una ciudad, si no hay prohibición del gobierno o violencia, pues es libre de predicar el evangelio donde quiera que vaya. O sea que siempre las puertas están abiertas para cualquier predicador donde quiera que llegue. Entonces, cuando la palabra dice, Pablo a los corintios, se me abrió puerta y entró en el Señor, señala, pues lógicamente, que había una iglesia allí, porque las iglesias son las que dan el permiso, abren la puerta para que un predicador llegue a usar el púlpito. Eso es importante saberlo, hermanos, que ya había una iglesia. Ahora, ¿cuánto había transcurrido ahora que Pablo y Lucas llegan a Troas en esta tercera correría misionera? Desde que pasó por allí, antes, en este tercer viaje, había transcurrido aproximadamente un año. Un año, porque cuando él pasó por las regiones de Macedonia, ya habíamos estudiado antes que al parecer de 1 año a año y medio duró predicando por esas regiones. Ahora, 1 año después aproximadamente, llega con Lucas y se encuentra con 7 misioneros más, como le dije ahorita y se los mencioné. Aleluya. Es interesante saber dónde estaba situada Troas. Troas era un puerto de mar que estaba ubicado en la provincia de Misia, en Asia, y que fue fundada, bendito sea el nombre del Señor, por Antíoco I. Antíoco I fue un general macedonio que sirvió al padre de Alejandro Magno, llamado el rey Filipo II. Él fue quien fundó esta ciudad de Troas, que la llamó inicialmente, dice la historia, Antígona Troas, en su propio honor, y después le cambió el nombre por Alejandría Troas. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta ciudad de Troas estaba aproximadamente 16 kilómetros al sur de la antigua ciudad de Troya. Bendito el Señor para siempre. Al noroeste del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ahí estaba ubicada Troas. Después, en el tiempo, estoy haciendo un recuento histórico para ver la importancia de esta ciudad de Troas. Dice la historia antigua que después que los romanos conquistaron Asia Menor, convirtieron a esta ciudad en una colonia romana, es decir, una ciudad privilegiada, con todos los derechos de las ciudades romanas.
a semejanza de Filipo y de Corinto, por ejemplo, que eran también colonias romanas. Ahora, la ubicación, escúchenme, la ubicación de esta ciudad en la antigüedad era tan estratégica y el puerto era tan importante que dice la historia que el general Julio César y los emperadores Augusto César y Constantino pensaron seriamente convertir a Troas en la capital del imperio. Figúrese, quitarle a Roma la sede y pasarla a Troas. Eso no se hizo, pero pensaron hacerlo estos tres personajes. Conclusión de este recuento histórico: Troas era una ciudad importante. Como hemos estudiado antes, eran las ciudades que generalmente el apóstol Pablo escogía para visitar, porque él pensaba en la propagación del evangelio, que fueran metrópolis generalmente, ciudades importantes, las que él visitara para la extensión del evangelio. Gloria al Señor para siempre. Bueno, ahora sí, hermanos, después de la introducción, gloria al Señor, veamos la primera parte de este tema de hoy: visita de despedida del apóstol Pablo en Troas. Dice el versículo 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Verso 8: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Gloria al Señor. Dice otra versión bíblica en estos dos versos, en el 7 y en el 8. En el 7 dice: el primer día de la semana. Estoy leyendo la versión bíblica nueva que traigo. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Observe, amado, que no dice como la Reina de Valera 1960, reunidos los discípulos para partir el pan. Esta nueva versión dice: cuando estábamos reunidos para partir el pan. Y el verso 8, cuando la versión de Reina de Valera dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Esta otra versión dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. ¿Por qué le cito estas versiones, estos detalles comparativos de los versos 7 y 8 entre dos versiones, la Reina de Valera y una nueva versión, otra versión que traigo? Amado, porque nos permite entender, escúcheme por favor, por qué el relato que hace Lucas en el libro de Hechos de este final del tercer viaje misionero de Pablo, desde ahora, desde este momento, el capítulo 20 en Troas, hasta el final del viaje en Jerusalén, allá en el capítulo 21, es tan detallado. Esto nos permite entender esta comparación de estas versiones. ¿Por qué es tan detallado de aquí en adelante el final de este viaje? Y es que en la narración está presente, en el viaje, en la conclusión de este viaje, estaba presente Lucas. Y su presencia está sobreentendida en estas frases: estábamos reunidos para partir el pan. Y en el verso 8, donde estábamos reunidos. El autor del libro habla en primera persona del plural e indica claramente que ahora el evangelista Lucas, el médico amado, era miembro del grupo misionero que acompañaba a Pablo. Luego él era un testigo ocular, por eso podía ser tan detallista en el relato. Sigamos. Dice el verso 7: el primer día de la semana,
estábamos reunidos para partir el pan. ¿Qué es el primer día de semana? Siempre, amados, escucha, cuando se habla del primer día de la semana en el libro, en el Nuevo Testamento, se refiere al día domingo. Al día domingo. Cuando se completó el canon del Nuevo Testamento, a finales del primer siglo de nuestra era cristiana, se estableció el día domingo como día de reposo para conmemorar la resurrección de Cristo. Cristo resucitó en un domingo, y en ese momento, cuando se estableció el primer día de la semana, el domingo, como día de reposo cristiano, para conmemorar, como le digo, la resurrección de Cristo, se le llamó Día del Señor, Día del Señor. Y desde ese momento, el domingo reemplazó para los cristianos el día de descanso de los judíos, que era el sábado, el sabbat judío. Ahora estamos en el año 55 aproximadamente después de Cristo, y todavía no se había establecido el domingo como el día de reposo cuando Pablo está aquí en Troas, pero ya se consideraba al domingo el primer día de la semana. Gloria al nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Mire, hay dos cosas que están claras y que se desprenden de este análisis que yo le he dicho sobre el primer día de la semana. Y es, primero que todo, que según se refiere aquí en el relato, el día domingo, este capítulo 20, verso 7, es la primera referencia en el Nuevo Testamento que se hace del día domingo como día de celebración cristiana, de culto, de adoración para la iglesia. Es la primera referencia en el Nuevo Testamento, porque el pasaje relata un resumen de un culto que se hizo dominical allí en Troas. Segunda cosa que se deduce de lo que de lo que le he dicho, que es la primera referencia en el Nuevo Testamento de que las iglesias se solían reunir ese primer día de la semana para partir el pan, vale decir, para celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Entonces podemos concluir que este servicio, este resumen que Lucas hace en este capítulo 20, de los versos 7 al 12, es el resumen del primer culto dominical relatado en el Nuevo Testamento y de la primera Santa Cena, de que se tenga conocimiento en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Y por qué? Me preguntará usted a mí, hermano, dígame por qué usted dice que cuando habla allí de partir el pan, ya eso indica de que era un culto de Santa Cena que se estaba celebrando ese día domingo en Troas. Pues porque, amado hermano, esa es la fraseología que se suele usar en el Nuevo Testamento para indicar la celebración de la Cena del Señor. Quiero confirmarle por la palabra lo que le estoy diciendo. Vayamos a 1 Corintios 11, versos 23 y 24. ¿Se lo leo? Dice así. Habla Pablo precisamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y es precisamente la forma como habla Lucas del servicio dominical en Troas, porque ya le leí que comienza diciendo el verso: cuando estando reunidos un primer día de la semana, los discípulos para partir el pan.
indudablemente se aplica para una Santa Cena que se estaba celebrando. Y si a eso le añadimos que hay otro versículo acá en Hechos 2:42, vayamos a la palabra, Hechos 2:42, que habla de la vida de los primeros cristianos en Jerusalén, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿escuchó? Y en las oraciones. Aunque algunos intérpretes dicen que el partimiento del pan aquí se refiere, en Hechos 2:42, a que comían juntos en las casas, hay muchos exégetas que dicen que se refiere a la celebración de la Cena del Señor. Conclusión, pues definitivamente este era un culto especial, amados hermanos. Era un culto de un domingo, primera referencia a un culto dominical en el Nuevo Testamento y primera referencia a una Santa Cena. Ahora, se intuye por la forma como habla Lucas que esta celebración de la cena se solía hacer semanalmente, porque dice que estaban el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. La forma como habla ha llevado a concluir eso a muchos estudiosos de la palabra, y eso está en concordancia, de acuerdo con lo que dice el apologista del siglo II, el apologista griego, llamado Justino Mártir. Él dice que la iglesia se solía reunir en aquel tiempo los días domingos, todos los domingos, para celebrar la Cena del Señor. Gloria al Señor para siempre. Ahora, volviendo al pasaje que nos compete, hay que recordar, escúcheme, tenga paciencia y ponga atención. Hay que recordar que el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a detalles que se solían presentar en la iglesia de Corinto durante la celebración de la Cena del Señor. Y él dice, o les hace a los corintios varias reprensiones y exhortaciones. Sobre todo, anote si quiere, Primera de Corintios 11, versículos 18 al 34. Aquí en ese pasaje, el apóstol hace a la iglesia de Corintios, ¿cómo decirle? Les hace ver, o hace ver por las reprensiones, mejor, y las amonestaciones contenidas allí, que la Cena del Señor, cuando se celebraba en la iglesia de Corintios, y por lo tanto en muchas iglesias de la región, de la gentilidad, era seguida por una comida comunitaria o congregacional, llamada el ágape, o la cena de amor, o la fiesta de amor, según dice el pasaje. Ahora, además, sabemos por ese capítulo 11 de Primera de Corintios que la iglesia no andaba muy bien, esa iglesia de Corinto no andaba muy bien porque tenía la costumbre de comer el ágape primero, ¿escuchó? Antes de celebrar la cena. Invirtieron los papeles. Y después, por lo tanto, cuando celebraban la cena o el ágape, la comida comunitaria, en un tiempo inadecuado, porque debía ser después de la celebración de la cena, pero al celebrarla antes, ellos llegaban después a celebrar la Cena del Señor en una condición poco digna para la ocasión, porque eran desobedientes. Y donde podemos ver que en realidad eso es así como lo estoy diciendo en la Sagrada Escritura, en el pasaje de Corintios. Allí el apóstol Pablo les insistió en que debían celebrar la Cena del Señor
con moderación y formalidad y seriedad. Él los reprende y les recuerda, o les recomienda mejor, que comieran el alimento normal en sus casas y no fueran a la iglesia con tanta deseo de comer, de llenar su estómago, a tal punto de que hicieran lo contrario, que era lo que debían hacer, porque se adelantaban a tomar la cena, se adelantaban a comer, a hacer el ágape antes de celebrar la cena. Leamos la palabra para que vea cómo se confirma lo que yo le estoy diciendo. Primera de Corintios 11, versículo 20 al 22, y después leemos el 33 y el 34. Pablo les dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, lo que les dice es, cuando se reúnen, ustedes celebran en unas condiciones desagradables para Dios la cena del Señor. Y sigue diciendo: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Oyó? Debiendo celebrar la cena primero y después el ágape, hacían lo contrario, se adelantaban a cenar primero antes de celebrar la cena. Y sigue diciendo: y uno tiene hambre y otro se embriaga, hasta se emborrachaban, hermano. Gloria a Dios. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Pregunta Pablo. Os alabaré, en esto no os alabo. Así que, gloria a Dios, hermanos míos, le dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, pues para que no os reunáis para juicio. Gloria al Señor para siempre. Esa es la realidad, es la forma como estamos estudiando, como se debe estudiar esta primera cena del Señor que refiere el Nuevo Testamento, que se celebró en Troas, en la ciudad portuaria de Troas, comparándola con lo que la Biblia dice de las condiciones en que se celebraba la cena del Señor. Entendido ya eso, el orden en que se debía celebrar la cena en aquel tiempo y el problema que existía en Corinto, pues sigamos con el estudio. ¿Qué sigue diciendo Lucas sobre este culto celebrado en Troas? Dice que después de que se reunieron los discípulos para partir el pan, allí el primer día de la semana, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Observe usted, amado, que el autor no dice cuándo Pablo empezó a hablar o a enseñar, pero sí dice cuándo concluyó esta primera sesión en que él intervino o tomó el uso de la palabra, porque recuerde que al final él vuelve a tomar la palabra después de la resurrección de Eutico, ya en el versículo 10 y 11. Entonces, en esta primera intervención de Pablo, al tomar la palabra, no se dice cuándo comenzó a hablar, pero sí se dice, repito, cuándo terminó, porque dice que alargó el discurso hasta la medianoche, versículo 7 al final. Algunos intérpretes de la Sagrada Escritura dicen además que el servicio dominical que aquí se relata debió comenzarse en las horas de la tarde. ¿Y por qué intuyen esto, deducen esto? Porque, primero, en aquel tiempo, los griegos y los romanos, los creyentes griegos y romanos, y algunos que eran esclavos, no tenían día de descanso. No tenían día de descanso. Trabajaban los domingos.
porque en realidad, como le dije al comienzo del programa de hoy, la iglesia estableció como día de descanso cristiano el día domingo para celebrar la cena, la resurrección de Cristo al final del primer siglo. Y estamos aquí ahora en este relato en el año 55. O sea, todavía los cristianos gentiles trabajaban el domingo. Y por lo tanto, ellos debían esperar a los hermanos. Porque, segundo, había la costumbre, según dicen los historiadores de la época, de que en los trabajos comunes se elaboraba en horas de la mañana y pasada el mediodía, la primera hora de la tarde, terminaban de trabajar, almorzaban y quedaban libres. Entonces deducen los estudiosos que Pablo y los hermanos de allá de la iglesia en Troas debieron comenzar el culto en horas de la tarde para esperar a los hermanos que trabajaban a que llegaran al servicio. Precisamente hay una confirmación histórica de esta suposición, y es que se dice del erudito romano Séneca que él se burlaba. Séneca fue un filósofo, un erudito romano, consejero del emperador Nerón, y se dice de él que él se burlaba de los judíos y los ridiculizaba por gastar el tiempo en descansar un día de cada 7 días. Los judíos siempre descansaban, era el sábado, y se dice esto de Séneca. Luego, él no ridiculizaba a los cristianos todavía, dice la historia, sino a los judíos, porque el día de descanso cristiano se estableció, fue al final del primer siglo. Amén. Gloria al Señor. Observe, hermano, que en realidad los cristianos están reunidos aquí este primer día de reposo. Es una escuela dominical, es una celebración de la cena del Señor, y al final esto se convierte en una vigilia realmente. Dice el verso 7 que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Mire, no, el reloj no se usaba para controlar las predicaciones, el tiempo de la predicación por el que llevaba la palabra. No se usaba el reloj en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, Lucas en este relato menciona 3 veces la largura del sermón de Pablo. Vamos a confirmar esto que le estoy diciendo con la palabra. En Hechos 20, en el verso 7 al final, que es el que estamos mencionando, estoy estudiando, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. En el verso 9 de este mismo capítulo, vuelve a repetir el autor: Eutico, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Y al final del versículo 11, en este mismo capítulo, vuelve a repetir, a insistir con la largura del sermón de Pablo, y dice: y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. La pregunta obvia es, tal vez usted se la hará también, hermano, sería que Lucas, el autor del libro, estaba quejándose al repetir 3 veces la largura de este sermón, de que Pablo se extendiera tanto. Es posible, pero también es posible, como dicen los estudiosos, que estuviera defendiendo en cierto sentido lo que el relato nos va a narrar después, y es que Eutico se durmió. Entonces él como que está justificando un poco posiblemente el hecho que Eutico se hubiera dormido. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual repite 3 veces? No se sabe. Puede ser lo uno, puede ser lo otro,
o tal vez por otra razón desconocida. Bueno, esto nos sirve, esta dificultad de precisar por qué el autor repite 3 veces que Lucas predicaba mucho, muy largo. Esto nos sirve para hacer una observación muy importante, hermano. Nosotros los cristianos, cuando estudiamos la Biblia, a veces somos muy dados a criticar, a hacer comentarios hasta superficiales. Tenemos el prurito, el deseo de opinar. Pero debemos tener mucho cuidado con esto, hermano, sobre todo en estos casos de la largura del sermón del apóstol Pablo. Y eso lo encontramos en muchos aún estudiosos de la Escritura. No debemos hacer críticas o comentarios superficiales sobre este particular, lo largo, lo extenso de la predicación del apóstol, aunque eso haya producido que un tico se durmiera y se cayera de por una ventana de un 3er piso y se matara. ¿Por qué? Por 3 detalles importantes. Primero, este incidente de Troas, que terminó en una desgraciada desenlace, ocurrió en tiempos apostólicos, es decir, en tiempos de avivamiento. Estamos en el año 55 aproximadamente. Y eso indica de que los siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, muy pocos se equivocaban, porque estaban llenos del Espíritu Santo y eran tiempos de avivamiento. Segunda condición por la cual no debemos o debemos procurar no hacer comentarios así superficiales o críticas superficiales, y es que Pablo cumplía una comisión apostólica que no se la había dado el hombre, se la había dado Jesucristo mismo resucitado, quien lo comisionó como apóstol a los gentiles. Y tercero, dice el contexto que él había de partir al día siguiente. Se habían quedado 7 días Lucas y Pablo allí en Troas, y ahora se encontraban en el 7º día. Ya tenían que salir, zarpar de Troas al día siguiente. Y Pablo, en el versículo 25, vamos a leer de este mismo capítulo, después que salió de Troas, se reunió con unos pastores de Éfeso, allá en una ciudad llamada, bendito sea el nombre del Señor, Mileto. Y mire lo que él dice, Pablo, el mismo apóstol, versículo 20. No, aquí lo tengo escrito, dice: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Eso lo dijo tiempo después de salir de Troas, en otro mensaje, en otra ciudad cercana. Luego, Pablo ya, Dios le había revelado que él no volvería a esas regiones de Mileto ni de Troas, de Asia, más en su vida. ¿Qué podía tener Pablo entonces en su corazón, hermano? Un apóstol ordenado por Cristo mismo, un apóstol que está predicando en Asia en este 3er viaje en tiempos de avivamiento, a quien se le reveló más de la mitad del evangelio directamente de Jesucristo mismo. Pues lógicamente él tenía mucho que hablar, que decirle a esos hermanos sobre máxime que, como le estoy diciendo, él sabía que no iba a volver más en su vida allí, y por eso
Él tuvo que alargar el discurso hasta la medianoche y después siguió predicando hasta el alba. Así que tener cuidado, ¿no? Hay que conocer el contexto de las Escrituras para uno poder formarse criterios firmes, verdaderos, y hacer comentarios con un criterio correcto, críticas bien dispuestas. Él no volvería, hermano, otra vez a Troas. Bendito sea el Señor. Es más, esto está reconfirmado, que la actitud de Pablo de alargar el discurso era algo dispuesto por Dios en el corazón del apóstol, que en el mismo verso 11, vamos a la palabra de este capítulo, después de morir ese Eutico y resucitar, dice el verso 11 que Pablo volvió a predicar largamente inmediatamente después de celebrar la cena y tomar el ágape los hermanos. Dice que él habló hasta el alba. O sea, reconfirmó que el uso de la palabra, el predicar, el enseñar, el compartir la palabra a los hermanos largamente, estaba en el orden de Dios. Él lo volvió a hacer, hermano, él lo volvió a hacer. Así es como debemos estudiar la palabra. Pero usted se preguntará, hermano, quiero que usted me adelante algo. ¿Quién fue el culpable entonces de este incidente o de este suceso desgraciado, aparentemente, de la muerte de Eutico? ¿Quién fue el culpable? Si no fue Pablo, al alargar sus discursos, el que fue irresponsable, por lo cual Eutico se durmió y se cayó. Entonces, ¿quién fue el culpable? Algunos consideran que fue, ¿cómo decirle?, la imprudencia de Eutico. Hay comentaristas que usted lee estos pasajes en Biblias de estudio, comentarios sobre estos pasajes. Algunos opinan que hubo imprudencia de Eutico, del joven Eutico, porque se subió a la ventana. Él no debió subirse a la ventana. Incluso negligencia, descuido, porque no atendió el discurso. Entonces, por eso fue que se durmió. Cuando una persona asiste a una congregación, a una vigilia, y no atiende, tiende a dormirse, porque la palabra es la que lo despierta, lo mantiene en plena atención, con fortaleza. Otros dicen, no, fue el diablo. El culpable fue el diablo, porque el diablo es el que quería cortar a Eutico. Y él viene a robar, a matar y a destruir. Se metió el diablo. Hermano, pero esta gente que estaba ahí reunida eran gente llena de Dios. Y cuando las personas están en vigilia y están buscando de corazón a Dios, ahí el diablo no tiene cabida prácticamente, hermano. Entonces fue, dicen otros, Dios, porque Dios quería advertirnos algo, enseñarnos algo. Bueno, de pronto no, porque ¿qué va a enseñar Dios con un suceso desgraciado? A algo, a esas personas que están allí reunidas, que lo aman, que están vigilando. Si están buscando su rostro, están clamándole, están haciendo su voluntad. Entonces, hermanos, dígame, ¿usted qué le parece? ¿Cuál es el culpable? ¿Quién es el culpable? Bueno, hermano, yo creo, particularmente, estoy con la interpretación de algunos que dicen que no hubo culpable. Fue la providencia de Dios o la soberanía de Dios la que toleró, permitió este acontecimiento para que las obras de Dios se manifestaran en ese joven Eutico muerto. ¿Cuál fue la obra de Dios? La resurrección. Para que el poder de Dios sentara un precedente allí y fortaleciera la iglesia y la fe de la iglesia y de todas las generaciones, porque esto quedó escrito en la Biblia. Dicho de otra manera, yo estoy de acuerdo que aquí
como dicen algunos intérpretes, sucedió algo permitido por Dios, como en Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra allí que Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le preguntan al Señor, y él responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El motivo por el cual Cristo en esa ocasión le dio la vista a ese ciego, comparándolo con este pasaje de Hechos 20, es el mismo motivo que opinan algunos intérpretes, y yo lo comparto, fue por el que sucedió este infausto suceso. Aconteció, gloria al Señor. Conclusión, hermanos amados, en la actitud de Pablo, en esta ocasión, en Troas, se evidencia la actitud de un siervo de Dios maduro. Pablo era un siervo de Dios maduro, hermano. ¿Por qué? Vamos a la palabra. Filipenses 3, verso 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo, habla el propio apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que Dios ejerció su voluntad permisiva en el caso de Eutico y exaltó su soberanía para mostrar su poder en medio de este culto. Pues el apóstol sabía perfectamente que en este servicio dominical en Troas había riesgo al prolongar un mensaje, al hacer una vigilia allí, porque no hemos estudiado con detalle el pasaje. Si nosotros analizamos los detalles, encontramos que había muchas cosas en contra. El lugar estaba abarrotado, lleno de gente. Había calor. El ambiente estaba viciado por el humo de las lámparas que habían allí. Eran muchas las lámparas. Por el calor que producían las lámparas. Por el consumo de oxígeno. Las lámparas de aceite consumían oxígeno. Y como si fuera a poco, este joven Eutico, al parecer, estaría cansado de las labores diarias. En fin, con todos estos efectos adversos, estas condiciones adversas, ¿usted cree que Pablo no sabía, hermano, que al alargar el discurso muchos se iban a sentir incómodos? Que corrían el riesgo de pronto alguno de desmayarse si estaba muy cansado, porque había mucha gente allí apretujados. Él lo sabía, pero él sabía que había un Dios poderoso que lo fortalecería todo para soportar las incomodidades del ambiente y recibir la bendición del servicio dominical de Santa Cena y de la vigilia que esa noche se realizó allí. Por eso, el pasaje que le acabo de leer, que él proseguía, se olvidaba lo que estaba atrás y proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Él lo que le importaba era que los hermanos recibieran lo que Dios tenía para ellos, porque era la última vez que él iba a estar allí predicando y Dios iba a fortalecer a esos hermanos. Lamentablemente sucedió lo que sucedió por las razones que estamos
considerando, y Dios se glorificó. Gloria al Señor. Ya estamos terminando, hermano, y nos falta bastante tema. En estos minutos finales yo quiero traerle un conocimiento, un concepto más importante, y es la pregunta que muchos se hacen: ¿cuántas veces o con qué frecuencia se debe celebrar la Cena del Señor, hermano? Hoy, porque usted está diciendo que en ese tiempo se celebraba semanalmente. Sí, eso es lo que confirma aún la historia. Pero, es más, según el versículo que yo le leí, de Hechos 2:42, que dice que partían el pan diariamente, compartían los hermanos unos con otros, y en las oraciones todos los días, en el partimiento del pan. Algunos dicen, por ese versículo, Hechos 2:42, que parece que también en los días de la iglesia de Jerusalén, los servicios, los cultos de Santa Cena, no, era muy probable que se estuvieran celebrando diariamente, todos los días. Entonces, todavía tiene más importancia la pregunta: ¿cuántas veces, hermano, dice la Escritura que debemos celebrar la cena? Bueno, generalmente las iglesias en nuestra época la celebran mensualmente. En Troas se celebraba semanal. Ese es el testimonio de la Escritura y de la historia. En la época de iniciada la iglesia en Jerusalén, como le digo, diariamente. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice en 1 Corintios 11, y con esto termino, versos 25 y 26. Pablo, mencionando las palabras del Señor Jesús, dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. La palabra de Dios no menciona exactamente como una norma, como un mandamiento, el tiempo de duración o cada que se debe celebrar la cena. Lo deja en cierto sentido al libre albedrío. Entonces, por esa razón es que la costumbre no era igual en algunas épocas a la época de hoy. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos, amado. Padre santo y Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la hagas viva en los corazones de los hermanos que la han recibido esta noche.